Bienvenidos a Signa Política. Este podcast es sobre señales, las señales de riesgo político más importantes de la semana en Venezuela y América Latina. No damos las noticias, desciframos lo que hay detrás del ruido en entornos complejos. Signa Política, episodio 8. Legitimas contra estabilitatem. Legitimidad versus estabilidad. Descifraremos las señales. Signa, señales. En esta sección identificaremos las señales más importantes del contexto político venezolano. En el episodio de hoy hablaremos de las diferencias en la visión que tienen los actores sobre el momento en que se deben celebrar las elecciones y el dilema entre estabilidad y legitimidad. Primera señal. Recientemente, el hijo de Nicolás Maduro Moros, Nicolás Maduro Guerra, o mejor conocido como Nicolásito, dio una entrevista al medio alemán Der Spiegel. En esa entrevista, el diputado por el PSUV sigue el discurso de los hermanos Rodríguez del supuesto nuevo momento político. Dice Maduro Guerra que Venezuela se ha visto sumida en un conflicto que no conduce a ninguna parte. Necesitamos un camino que conduzca a la prosperidad y a la paz. Señala Maduro Guerra que estamos en un nuevo momento político que gira en torno al diálogo y la reconciliación. Al ser interrogado sobre el tema electoral, Maduro Guerra también presentó una narrativa en la que las elecciones se dilatan. El argumento es que primero hay que lograr el crecimiento económico. Dice Maduro Guerra, cuando estoy en la calle no siento que los venezolanos quieran votar este año. La gente quiere un respiro, un plan que conduzca al crecimiento económico. Aparte de eso, dice Maduro Guerra, lleva tiempo, porque este proceso electoral solo sería posible en el marco de un acuerdo político importante. Segunda señal. Manuel Rosales también presiona por elecciones. En rueda de prensa, el ex candidato presidencial de 2006 y ex gobernador del Zulia se ajusta a la estrategia planteada por la plataforma unitaria en abril de 2026. Y también se ajusta a la ruta de las 3 fases delineadas por Marco Rubio: estabilización, reconstrucción, transición. El llamado Rosales aparentemente converge, aunque se haga de manera diferente, con el llamado de María Corina Machado a elecciones lo más pronto posible, pero también con las palabras de Maduro Guerra cuando habla de un acuerdo político importante. Lo relevante de las palabras del exgobernador no es plegarse a la agenda de Washington, la mayoría de los actores políticos en Venezuela ya lo han hecho, sino la demanda por hitos frente al horizonte abierto y difuso que propone el chavismo. Dice Rosales, nosotros tenemos que seguir dentro de ese diseño estratégico de Estados Unidos. Siendo realistas, buscamos acuerdos con Washington y aligerando los procesos para que se cumplan, pero con realidades. Rosales, líder de Un Nuevo Tiempo, enfatizó que Venezuela requiere un proceso de reinstitucionalización, es decir, un conjunto de pactos y reformas políticas que restablezcan el orden democrático en el país. Dice Rosales, aspiramos a que esta reinstitucionalización nos lleve a la regla máxima de cualquier sistema democrático. Y es muy específico: equilibrio de poderes, autonomía entre ellos, control mutuo, respeto a la verdad y a la ley. Dice, una ley que inspire confianza y no miedo. Tercera señal. En el contexto del viaje de Donald Trump a China, el secretario de Estado, Marco Rubio, ha dado una entrevista a Fox News y ha vuelto a hablar sobre el plan de 3 fases y elecciones en Venezuela. En este caso, el jefe de la diplomacia estadounidense indicó que Venezuela está mejor que hace 4 meses y afirmó que las riquezas que antes eran robadas ahora son usadas en beneficio de los venezolanos. Sobre el tema electoral, Rubio señaló que ese es el destino a mediano o largo plazo, pero no habló de hitos específicos, sino que advirtió que su principal objetivo
es evitar una reversión de los avances que se han hecho. Para resumir, dice Rubio, queremos que suceda, pero tampoco hay que ir demasiado rápido, porque todo podría desmoronarse. Legitimas contra estabilitatem. Para todos los actores políticos relevantes, las elecciones son el hito más importante en el horizonte. Sin embargo, los tiempos, condiciones y rutas para llegar a ese horizonte cambian según la posición de cada actor. Así el dilema estratégico que emerge es entre legitimidad y estabilidad. Para el chavismo, la estabilidad es lo más importante. Maduro Guerra replica la posición de los hermanos Rodríguez. Las elecciones solo serán posibles luego de la recuperación de una economía que irónicamente ellos mismos destruyeron y que la política de máxima presión del primer gobierno de Donald Trump profundizó posteriormente. La importancia de Maduro Guerra no radica en el poder real que ostenta, sino en ser vocero de su padre desde la cárcel. También aboga por un pacto, pero sin especificar cómo ni con quién. Para Rosales, la prioridad es la legitimidad. El caso de Rosales es interesante porque representa al sector disidente de la Plataforma Unitaria Democrática que fue expulsado en 2025 por participar en las elecciones regionales de mayo de ese mismo año. En este grupo se encuentran Movimiento por Venezuela, liderado por Simón Calzadilla y cuyo candidato en las primarias fue Andrés Caleca, y Enrique Capriles Radonsky, expulsado de Primero Justicia por esa misma razón, junto con Tomás Guanipa. El apoyo al plan de Rubio, pero acompañado de realidades y con una ley que inspire confianza y no miedo, abona a la tesis de elecciones en el marco de un acuerdo político mayor. Es decir, coincidiendo de alguna manera con la hoja de ruta planteada por la plataforma unitaria. Eso lo analizamos en el episodio 6 de este podcast. Antes de exigir elecciones ya, la cuestión es cómo se llegan a esas elecciones. Y es allí donde entran las declaraciones de Rubio. El secretario de Estado reconoce que la legitimidad es importante, pero dicha legitimidad es contingente a los intereses de los Estados Unidos. Es decir, cualquier avance hacia un proceso de democratización que suponga un riesgo para las operaciones de exploración, explotación y exportación del crudo venezolano hacia los Estados Unidos tendrá que ser pospuesto hasta que se garantice que no es una amenaza a las inversiones de las transnacionales petroleras en Venezuela. De esta suerte, la legitimidad democrática es importante, pero más importante es la gobernabilidad mínima que garantice la operación petrolera en el país. Comentario último. En un reciente artículo de Javier Mijares para Caracas Chronicles, en el contexto de los desafíos que deben afrontar las empresas petroleras a nivel comunitario, este reflexionaba sobre el trabajo de Moisés Naín y Ramón Pillango, Venezuela, una ilusión de armonía. Recordando que estos autores señalaban que Venezuela siempre tuvo un problema de carpintería, es decir, que lo más difícil es hacer el trabajo diario, ese que no se ve. Esta idea puede extrapolarse a la arena política. Venezuela necesita una reforma política que reequilibre el acceso, distribución y ejercicio del poder político desde una perspectiva democrática. Pero nadie parece estar dispuesto a iniciar la discusión de ese proceso más allá de las proclamas de cada bando. Mientras tanto, Rubio favorece la estabilidad y la reconstrucción frente a la legitimidad. El gobierno chavista aprovecha la oportunidad para seguir su estrategia adaptativa, en el que las reformas se limitan a redibujar una cancha cuyos cimientos están estructuralmente diseñados para favorecer al partido de gobierno. El llamado a Rosales, aunque mucho más moderado, abona las exigencias provenientes de María Corina Machado, la plataforma unitaria,
y los aliados internacionales, incluyendo senadores republicanos en los Estados Unidos. Mientras tanto, las empresas petroleras entran a un país en el que las expectativas de mejora económica, la demanda de cambio político y la indignación por las violaciones de derechos humanos, como es el caso de Hugo Quero Navas, convergen no solo contra el triunvirato de los hermanos Rodríguez y Diosdado Cabello, sino también en la administración de Donald Trump y su apoyo irrestricto al gobierno post-maurista. Tal como se comentó en el episodio anterior, la pregunta que se mantiene es cuánta tensión puede soportar la relación entre Estado y sociedad antes de que se inicie un proceso real de legitimación democrática. Soy Juan Manuel Track y esto fue Signa Política. Gracias por estar allí. Al final de este podcast podrán conseguir una cronología de los eventos más importantes relacionados con este episodio. También los invito a compartir este contenido si les pareció útil y suscribirse a mi Substack juanmanueltrack.substack.com. Esto ha sido Signa Política. Gracias por estar aquí.